¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Como siempre, un gusto saludarles a todos en este taller de historia, de nuestro club, Yucatán Country Club, que promueve para todos ustedes, los socios, los invitados. Qué gusto saludarles. Quiero saludar a todos los socios, saludar a Mérida, a todas las personas que nos escriben, a la Ciudad de México, a Puebla, mi querida ciudad de Puebla, tan bonita. Estuve por allá dando unas conferencias hace algunos años. A Tampico también he tenido la oportunidad de estar ahí y comer cuando fui hace algunos años también a un congreso de abogados en Ciudad Victoria. Pasé por Tampico y como siempre muy amables. Saludos a los de Tampico, saludos a Estados Unidos, también los que nos ven desde ahí, de Los Ángeles, mucha gente nos ve, California, San Luis Potosí, Mazatlán, en fin, muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes de esta transmisión y de estos temas que el Country Club nos permite participar a todos en este taller, que ahora estamos hablando de la vida y obra de Porfirio Díaz, como título: Porfirio Díaz, héroe y dictador. Bien, vamos entonces a continuar. La semana pasada, como decía un programa antiguo de los años 60, como ustedes recordarán, la semana pasada quedamos en que habían sido los mexicanos derrotados en Puebla, precisamente en Puebla, en el famoso sitio de Puebla, donde las tropas numerosísimas y bien organizadas del mariscal Forey habían sitiado la ciudad y habían rendido, de hecho, por hambre y por falta de municiones, por falta de todos, a las tropas mexicanas, que se encontraba ahí el grueso del ejército mexicano al mando del general Jesús González Ortega. Después de resistir heroicamente casi 3 meses, González Ortega decide que ya no había más que hacer, y después de una reunión con todos los generales que se encontraban ahí, que eran todos, pues se decide rendirse. Aquí nada más un pequeño detalle, porque Porfirio Díaz parecía ser, era el más joven y al mismo tiempo tenía una visión muy clara y muy precisa de los acontecimientos, y tenía carisma, que aunque no era el general en jefe, no lo fue ni en la batalla del 5 de mayo, ni tampoco lo fue en el sitio de Puebla, sí los seguían muchos militares porque sus opiniones eran muy sesudas, como se dice. Cuando estuvo Juárez en Puebla, como vimos la semana pasada, que fue a revisar cómo estaba todo, porque ya venían 40,000 franceses, hubo la discusión con el presidente de si se debería meter a todo el grueso del ejército mexicano a Puebla. Juárez siempre confió en su buena estrella, y tal vez él en el fondo sabía que Dios era juarista, y decidió meterlo contra la voluntad de Porfirio Díaz, por ejemplo, de Felipe Berriozábal e inclusive del propio González Ortega, quien decía: señor, una guerra es un volado, podemos perder si ganamos albricias, ya vencimos otra vez al ejército francés, pero si perdemos y metemos y están todos los efectivos aquí, México queda desguarnecido. Hay que meter una parte y otra parte que quede como volante para cualquier cosa, proteja la Ciudad de México. Pero si perdemos, se acabó todo. Juárez, que se sintió militar sin serlo, él era muy dado a decir que los militares a lo suyo y los civiles a lo suyo, pero él no cumplía su palabra, ¿no? Porque se metió en esto. Y contra la voluntad militar, decide que todos los del ejército se metan a Puebla. Por lo tanto, al rendirse González Ortega, todo el ejército mexicano quedaba liquidado. Ya Juárez no tenía con qué defenderse en México, más que su escolta de unos, a lo sumo, 80, 100 hombres, al mando del capitán Azcárate, y nada más. O sea, México quedaba totalmente a merced ya de las tropas francesas. La rendición ocurre el 17 de mayo, como comentamos, de 1863. También en mayo, no el 5 exactamente, pero sí un año después de la victoria inesperada que tuvieron los mexicanos sobre los franceses. Bien, se rendían. Esto va a causar muchos problemas a Juárez, pero vamos a enfocarnos principalmente a Puebla y a lo que ocurría donde estaba Porfirio Díaz. ¿Qué ocurre? Forey no era un prepotente como lo era Lorenzés. Forey no quería tender un puente de sangre de Puebla hasta México. Y al rendirse los mexicanos,
Forey se va a entrevistar con González Ortega, van a quedar detenidos todos en la misma ciudad de Puebla, ¿okay? Y van a llegar, no que se llegue a un arreglo, porque en la guerra después que hay un vencedor, pues no hay arreglos, porque el arreglo lo pone el vencedor, no el vencido. Pero Forey va a alabar mucho a los mexicanos, va a decir que han defendido una causa noble y justa, pero ya totalmente pasada de moda, que el pueblo había hablado, al menos eso pensaba Forey, o eso decía Forey, y que definitivamente querían una intervención de Francia donde se nombrara a un emperador. Y que en este caso, en ese momento, estaban en los trámites para ver quién era el emperador, ya se manejaba el nombre de Maximiliano, de hecho lo había manejado antes. Pero mientras tanto, ¿okay?, los alababa, y al grado tal que Forey les va a decir: no pienso ejecutar a nadie, ni pienso castigar a nadie. Van a estar ustedes detenidos acá, presos aquí en Puebla, en la misma Puebla, pero eso sí, pues la mayoría de ustedes va a tener que aceptar la intervención. Los soldados rasos, que solo cumplían órdenes, van a quedar en plena libertad, firmando un documento, o que se van a unir a nuestro ejército, o que se retiran a la vida privada y entregan sus armas. ¿Cuáles armas? Ya se habían quemado todas y destruido. Bueno, pero en fin. Y en cuanto a los oficiales, de los tenientes, capitanes, coroneles y generales, se trataba de, eso sí, firmar un documento, aliarse a la intervención, o si no creían en la intervención, entonces serían deportados a Francia. La idea de ser deportados a Francia era más que para alejarlos, que en parte era político eso, era para adoctrinarlos. Los iban a meter a una especie de entre comillas, prisión, porque no lo era, una especie como de retiro militar, donde se iban a meter así, se iban a adoctrinar en la idea francesa, para que después, ya bien adoctrinados, volvieran, pero ya en el bando francés. Y eso era desde los tenientes hasta los generales. Pero tenían que firmar ese documento de aceptación, Era evidente que, pues, no los querían obligar, al menos al principio. Desde un principio, González Ortega dijo: yo, por mi parte, no firmo nada. Lo que era en ese entonces el patriotismo. Todo el momento patriótico que vivió México fue en esta época. Una época en donde se peleó por el principio, por la idea, donde no se puede decir que las ejecuciones hayan sido realmente crímenes, como luego van a pasar en la revolución, allá se crímenes nomás, pero aquí no. Yo no firmo, yo no voy a aceptar un gobierno impuesto por las armas extranjeras y además apoyado por traidores. Yo no firmo. Y los demás generales dijeron no. Porfirio dijo no, Berriozábal no, Negrete no, Ignacio Mejía no. Todos no. Y evidentemente si los generales decían no, los coroneles tampoco, también decían no, los capitanes y los tenientes no. Entonces, nadie quiso firmar. Bueno, Forey, que estaba en un buen plan, y sobre todo que Puebla se estaba limpiando para preparar el recibimiento formal y las fiestas, no le corría prisa a Forey llegar a México. Ya Forey sabía que Juárez ya no tenía ejército y se estaba dando el lujo de permanecer en Puebla el tiempo que se le pegara la gana a Forey. Entonces, bueno, muy bien, no hay problema, no quieren firmar, van a ver la bondad de la intervención. No voy a fusilar a nadie, ni voy a obligar a nadie. Simplemente van a quedar prisioneros acá. Eran los oficiales, prisioneros acá. Y en el caso de los generales, van a tener una prisión muy light, vamos a llamarla así. Van ustedes a estar libres, van a poder andar en Puebla, se les va a vigilar. Simplemente quiero su palabra de que no se van a escapar. Y que no se van a escapar, y que van a pensar en un ofrecimiento. En 2-3 semanas, nos volvemos a reunir, y ya que vean aquí, porque para muestras basta un botón, la bondad de la intervención, ustedes decidan. Y si es siempre no, entonces yo ya tomaré otra decisión. Por lo tanto, quedan hasta cierto punto
libres, pero no tan libres porque no se podían ir de Puebla. Eso eran los generales. A los demás, sí, a buen recaudo, los trataron bien, coronel, pero ahí sí, más encerraditos. Ah, bueno, dijeron, aceptamos la propuesta, aceptamos la propuesta y desde luego, sí, prometemos que no nos vamos a escapar, aquí vamos a estar. Está bueno. Pero como dijo González Ortega y Porfirio Díaz en su carta a Delfina, una promesa hecha por un prisionero en donde de alguna manera era obligada a decir lo que querían oír los franceses, no valía. Y así pensaron todos. El prometer no empobrece. Y como dijo González Ortega, la primera obligación de un general prisionero es tratar de escapar. Y si hermanos están dando las ventajas de escapar, pues qué buena onda. Y los primeros días, para no sospechar, sobre todo en el caso de Porfirio Díaz, pues los trataban muy bien, los invitaban a comer en la mesa de los de Forey, en la mesa de los capitanes franceses, en la mesa de Leclerc, en la mesa de todos los principales personajes que estaban ahí. Y ellos andaban por fuera. Claro que los franceses pecaron de inocentes y no conocían al mexicano. No lo conocían. Porque esa libertad que les daba para estar andando en Puebla, vigilados, claro, todos ellos estaban buscando dónde estaba el flanco débil de los franceses para poderse pelar. ¿Dónde queda lo menos resguardado de Puebla para poderse ir? O sea, lo estaban vigilando, pero ellos también estaban viendo. Los invitaban a comer. De hecho, les dieron hasta algunas casas, para que vieran algunos generales, como González Ortega, como Porfirio Díaz, como Negrete, y inclusive hasta personal de servicio. O sea, los trataron bien. Claro, era parte de la promoción, era, por así decir, la oferta, era el buen fin que le estaban dando a los generales para que se quedaran con ellos. Pero ellos todos, ahí sí hay que reconocer, no solo Porfirio, todos estaban buscando la forma de cómo escapar, de cómo salir. Y así pasan algunos días donde están buscando la forma, hasta que entonces José Ortega, muy en secreto y con palabras claves, y señores, no podemos escaparnos todos al mismo tiempo. El que vea a partir de hoy una oportunidad, se pela. Se pela, se meta al monte, se meta donde se tenga que meter. Bueno, hay más que monte, hay montañas. Y a buscar guerrillas, a buscar qué hacer, a buscar armas. El que pueda cruzar Estados Unidos. Mi idea, dice José Ortega, es cuando yo me escape, voy a buscar la costa. Porque pienso irme a Estados Unidos a conseguir armas. Sé que hay una guerra civil ahí, es el momento de conseguir armas en el mercado negro. Tengo un guardadito, y puedo negociar con los norteamericanos. El chiste es llegar a la costa. De la costa yo agarro un barco, voy a Nueva Orleans y de ahí me voy a Nueva York. Allá están las casas de los banqueros principales y ahí vemos que. Y todos los demás hagan lo que consideren. Eso sí, señores. Si son patriotas, la escapatoria no es para esconderse en la casa y olvidarse de esto. Es para volver a la lucha. Estamos en la sintonía, general González Ortega. Y dijeron, estamos en la sintonía. Cuando se pueda, escapa. Y de la manera más tranquila que se pueda. Que no sospechen que nos estamos escapando. Bueno. Y entonces, jóvenes, empiezan en ese mismo mes de mayo, pues son menos de 2 semanas, pues son como 3 o 4 días, las escapatorias. Como Porfirio Díaz, tranquilamente, después de comer, saluda a los de la extrema nación de la casa. Bueno, ahorita vengo, voy a darme vuelta por Puebla, como si nada. Se pone un sombrero y sale, y a su lado de repente ve que se le acerca uno. Sigue Porfirio, sigue. Era el general Felipe Berriozábal. Nos estamos escapando. Vamos, general, como si nada. Vamos, y guac. Se van escapando, jóvenes. Se van escapando y se escapan todos. Los generales, bueno, menos uno. Pero ese no se pudo escapar porque no tenía la agilidad, porque era manco. El general Epitacio Huerta. Es el único general que no va a poder escaparse. Pero todos los demás pelaron gallo, como se dice en el centro de México. Se fueron.
Cuando los franceses dieron cuenta, ¿y dónde está Porfirio Díaz? ¿Y dónde está fulano? ¿Y dónde está Mengano? No, vuelve. Entonces sí, a buscarlos por todo pueblo. Ya se habían metido al monte, o a la montaña, digo, monte aquí en Yucatán. Bueno, y se metieron, cada quien se va por su lado. Y los que no se escaparon, que fueron los capitanes, tenientes y el pobre general Pitazo Huerta, ¿qué pasó con ellos? Entonces ya Forello, así, ¿okay? Abusaron de mi confianza. Ustedes sí, que se los lleven a Veracruz, ¿okay? Y ahí se les lleva a Francia para que se les adoctrinen, y ellos sí los van a llevar a Francia y los van a dividir para que estén divididos. Unos van a estar en París, otros van a estar en Lyon, se los van a dividir en diferentes lugares para adoctrinarlos. La mayoría luego igual van a volver, claro, ya de manera menos conocida, porque era más difícil cómo escapar de ahí para volver a México. ¿Okay? Pitazo Huerta de hecho vuelve y luego se vuelve enemigo de Benito Juárez, más no conservador. Cuando Juárez se amplía su periodo presidencial, Pitazo Huerta apoya a González Ortega, pero eso ya lo comentamos en otro momento. Bien, pues se pela Porfirio Díaz, y todos se pelan, cada quien se va por su lado, cada quien. El chiste era, algún día se volverían a unir, porque eso sí, eso hay que reconocerlo, ninguno de los que se pelaron desertó. Como les dije hace un momento, eran patriotas, tanto por un bando como por el otro. Eran patriotas que querían realmente, pensaban que la república era lo mejor, que pensaban que un gobierno extranjero impuesto por las armas francesas y apoyado por un grupo que en ese momento, a la visión de ellos, se había convertido ya no en un partido político opuesto a ellos, sino en un partido de traidores, había que aplastarlos, y era lo mejor para el grupo liberal, que ya en este momento no se podría decir liberal, ya de alguna manera habían quedado como los patriotas contra los traidores. Así es la vida, así es la vida, y en este momento así era ante el imaginario popular. Pues Porfirio se pela, los días que pasó en el monte buscando llegar a la Ciudad de México, porque la idea de Porfirio era llegar a la Ciudad de México y ponerse al servicio de Juárez, nos lo narra en sus memorias, con lujo de detalles. Se mete por acá y que entre, que duerme en la casa de uno, y luego en la casa de otra, y que duerme con una fulana, y luego con otra fulana, y luego con un fulano, bueno, no, pero sí con una fulana, en fin, y que va por aquí, va por allá, y va por todos lados. Y por fin logra llegar a la Ciudad de México Porfirio Díaz. Es el único de los generales que desde que se escapó tuvo la idea de llegar a México. Y llegó a México precisamente el 31 de mayo de 1863. Era el año, o era el día, en que Benito Juárez abandonaba la Ciudad de México en su famoso carruaje negro para irse a poner la República, en un carruaje de la República errante, como le dicen, pues por lo pronto a San Luis Potosí. No sabía cuánto iba a durar allá. Ya sabemos que va a llegar hasta la frontera con Estados Unidos, que es lo que hoy conocemos como Ciudad Juárez, en honor a él, y que en esa época era una villa bastante pequeña que se llamaba Paso del Norte, en el estado de Chihuahua. Pues entonces, pero llega en el momento en que está el movimiento en el Palacio Nacional, donde ya están listos los carruajes, donde ya se está yendo todo, donde la gente está conglomerada en lo que es el Zócalo, porque el rumor de que se iba el presidente era pues muy grande. La gente tenía miedo de lo que iba a pasar, porque ya se quedaban sin guardia militar, sin los poderes, ¿okay? Y Juárez, cuando Porfirio Díaz logra entrevistarse con él, porque sí hizo entrevista con él, acaba de clausurar las sesiones del Congreso, donde el poder legislativo desaparecía, el poder judicial también, y solo quedaba el ejecutivo. Y antes de desaparecer, el Congreso le da a Juárez facultades extraordinarias, o sea, lo convierte al estilo del derecho romano en un dictador legal. El único poder que tenía facultades ejecutivas, legislativas, judiciales, para hacer frente a la intervención. Nada más que
que en el decreto donde se le entregan estas facultades se aclaraba muy bien que podía hacer todo lo que él considerase, menos enajenar o poner en entredicho el territorio nacional. ¿Por qué le habrán puesto esto? Los diputados, tal vez porque ya era conocido que lo había intentado anteriormente. Entonces era la única limitante que tenía su poder omnímodo. Todo lo demás quedaba a su arbitrio y desaparecían, naufragaban en ese momento los poderes legislativo y judicial. Pues en este momento, cuando él salía de esta reunión, que en ese entonces el Congreso, la Cámara de Diputados estaba en el Palacio Nacional, Porfirio Díaz se entrevista con Juárez. Y es acá cuando le dice: señor presidente, Porfirio, ¿cómo llegaste aquí? Le dice: recuerden que se llevaban, ¿eh? Pues me escapé. Y no solamente yo. ¿Y dónde están todos los demás? No lo sé, señor. Cada quien agarró su camino, pero eso sí le puedo decir: vamos a volver a la lucha. Cada quien va a buscar dónde rehacerse, ¿okay? Y va a volver a la lucha. Eso lo puedo asegurar. Y están buscando armas, municiones, gente, se va a rehacer todo, señor. Y yo vine porque quiero que usted, como mi maestro y mi presidente, me diga qué quiere que yo haga. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces Juárez le dice: pues por lo pronto, Porfirio, Oaxaca. Tu fuerte está en Oaxaca. Anda a Oaxaca, defiende Oaxaca, no permitas que los franceses entren en Oaxaca, y atrinchérate en Oaxaca. Y no permitas para nada que Oaxaca caiga en poder de la intervención o de la traición. Y en segundo, voy a arriar la bandera nacional. Te la voy a entregar como custodia, para que tú la custodies para el día que yo vuelva aquí, porque voy a volver, Porfirio. Esto es pasajero. El derecho, la justicia está con nosotros y vamos a ganar. Con gente como tú y como tus compañeros, vamos a ganar. Así será, señor presidente. Y entonces ocurre lo que nos narra con lujo de detalle don Rafael de Zayas Enríquez, que es la despedida de Juárez ya pública, ya en el balcón central del Palacio Nacional, donde se despide a los mexicanos, dice que resistan al invasor, que se va a volver ahí y va a arriar la bandera mexicana, que es la que va a doblar, la va a besar, según Zayas Enríquez, y se le entrega en custodia a Porfirio Díaz para el día que Juárez volviera a establecer su gobierno otra vez a México. Ahí se despiden, según las memorias de don Porfirio, que don Porfirio está presente cuando Juárez y su familia suben al carruaje, se despiden todos, y ya lo ve partir. Salen, rumbo hacia, primero a Querétaro y de ahí a San Luis Potosí, donde Juárez estaba invitado por el gobernador Joaquín Alcalde, que lo iba a sostener ahí durante cerca de 6 meses, de mayo hasta diciembre, donde Benito Juárez va a estar en San Luis Potosí, hasta que los franceses llegaron ahí. ¿Qué hizo Porfirio? Una vez fuera Juárez, ya, y con la amenaza de que Forey pronto entraría a la Ciudad de México, era el 31 de mayo. Forey va a entrar a México el 12 de junio. Pues había que prepararse. México no era seguro, estaba muy dividido. Mucha gente deseaba la intervención francesa y otra estaba muerta de miedo. No había ejército, no había gran armamento. Entonces Porfirio decide irse a Oaxaca, como le había dicho Juárez. En Oaxaca al menos tenía muchos conocidos, estaban sus amigos políticos que podían conseguirle armas en lo oscurito. Estaba Irineo Paz, estaba Justo Benítez, estaba el mismo Félix Díaz, su hermano el Chato, estaba su familia, y podía ahí reforzarse. Y Porfirio se traslada a Oaxaca. Esto ocurre en 1863. A partir de este momento, Porfirio va a empezar primero a formar un ejército con tehuanos y juchitecos. Increíble, porque estaban enemistados Juchitán con Tehuantepec. Es esta época que Porfirio va a estar en Oaxaca 2 años, cerca de 2 años, del 63 al 65, va a poner una raya en el sur, en donde los franceses no van a poder pasar ahí. Va a ser como una barrera que Porfirio puso en Oaxaca, pegado al estado de Tabasco, porque en Tabasco, no se puede decir que existiera un estado como tal, eran rancherías. La más grande era San Juan Bautista, lo que hoy es Villahermosa,
Pero ahí, también había un general poco conocido, tabasqueño, que defendió también toda esta causa y que, vaya, se coordinó con Porfirio para poner como un bloque y los franceses no pudieran pasar más allá del sur, que era el general Gregorio Méndez, de gratísima memoria en Tabasco, pero muy poco conocido en la historia nacional. Entonces, formaban una raya, tanto el general Díaz como el general Méndez, y no podían, no confundirlo con Pedro Méndez, ese es otro. Pedro Méndez era de Tamaulipas, este era de Tabasco. Entonces, Porfirio se va a trincherar ahí, con la ayuda del Chato, con la ayuda de Justo Benítez, e inclusive al principio, con la ayuda de Escobedo, que logró escapar y llegar a Oaxaca, y le pide ayuda a Porfirio. Y eso Porfirio le dice, ¿sabes qué, Mariano? Yo creo que tú eres un líder. ¿Cuál es tu fuerte? ¿A dónde conoces gente? Pues yo conozco gente en el norte, porque a fin de cuentas yo soy norteño. Yo soy de Galeana, Nuevo León. Perfecto. Anda al norte, como lo hice yo. Y tienes conocidos, forma tu gente, forma un ejército. Yo estoy formando un ejército al que le voy a llamar Ejército de Oriente, en honor al que tuvimos nosotros en Puebla. ¿Tú por qué no formas el Ejército del Norte? Podría ser. Además, José Ortega, según es sabido, ya llegó a Nueva York y está buscando armas para mandarnos. Tú eres el más cercano, eres el más norteño de todos. Puedes pegarte a Texas. Y entonces eso está bueno, Porfirio. Se despiden y Escobedo también la va a ir muy bien, porque va a formar grupos con un ejército norteñote muy fuerte, que va a ser el famoso ejército del norte. Pero todavía estaban en formación. ¿Y qué era lo que defendía entonces Juárez si no había ejército? Que todavía estaban formando la guerrilla. La guerrilla era era el sostén de Benito Juárez en esos años aciagos de 1863 a 1865 más o menos. Esos 2 años en que los militares estaban buscando cómo rehacerse, porque la debacle de Puebla fue tremenda. En ese momento eran los guerrilleros los que realmente sostuvieron la causa de Juárez. El famoso guerrillero Nicolás Romero, famoso, que lo van a agarrar a todos y lo van a fusilar en la plaza de Mixcalco. O sea, y la guerrilla acaba con un guerrillero y salía otra. Ha sido poco estudiada la influencia y la determinación de los guerrilleros en esos 2 años, sobre todo, en que no había ejército. En que Porfirio estaba formando uno en Oaxaca, pero lo estaba apenas formando, no había dinero, no había armas. Y que Escobedo estaba formando el otro, en el norte, que eran los 2, porque los demás estaban como perdidos, juntándose en la guerrilla. Bueno, Ramón Corona, en el lado de Sinaloa, se estaba aliando a un guerrillero, que luego va a formar un sujeto, sí, pero que era el tigre de Alica, Manuel Osada. Y González Ortega, que seguía siendo el general en jefe, estaba perdido en el espacio. Lo único que se sabía de él era que había llegado a Nueva York, y que Nueva York estaba tratando de buscar apoyo de algún lado. Pero estamos hablando del 63 al 65. Estados Unidos tenía su propio infierno interior. Era la guerra civil en su mejor momento en Estados Unidos. Entonces tampoco tenía un gran apoyo González Ortega. Y además, González Ortega se empieza a acostumbrar al estilo de vida americana. Va a llegar un momento que le va a gustar estar allá. Va a llegar un momento y ahí se va a quedar. Porque el único que no va a volver a la guerra va a ser él. ¿Cómo son las cosas? A pesar de que pactó con un norteamericano, firmó unos documentos que al final de cuentas eran un fraude. González Ortega ya no va a regresar. Sí va a regresar cuando le quiere exigir la presidencia a Juárez. Y Juárez diga, para nada te la doy. Tú has estado muy contento pasando vacaciones allá en Nueva York, estás en el Central Park y te fuiste a todos lados y a Long Island y todo eso. No, chiquitito no. Aquí no estuviste en la guerra, no te doy nada. Pero eso es ilegal, pues vamos a ver de aquí pasa. Y por eso los propios militares van a apoyar a Juárez y no a González Ortega. Porque en el fondo decían, bueno, este no volvió. Pero fuera de eso, Negrete volvió. Negrete, y logró entrevistarse otro que entrevistó con Juárez, pero en San Luis Potosí.
Dice, voy a tratar de detenerlos, ahí nos están persiguiendo. Lamentablemente Negrete es aplastado en la batalla de Mahoma. El general Patoni también lo mismo. En fin, fue una época que, les repito, falta un estudio concienzudo de lo que hizo. Nos enfocan mucho a Juárez, por ejemplo, Juárez, o a lo que hace Porfirio en Oaxaca. Pero la guerrilla que pululaba por todos lados, como que pasa inadvertida, y gracias a esa guerrilla se sostuvo Juárez, porque le causó muchas bajas a los franceses. Muchas, que ganaban siempre, pero les causaba bajas. Eran como, no sé, un pequeño microbio que pin, te daba bajas. Y esto los va a desgastar cuando se formen los ejércitos ya formales de Porfirio, de Escobedo, de Corona, de Riva Palacio. Pero eso vino hasta el 66. Pero fue la guerrilla la que dio la cara por Juárez. Mientras los demás estaban tratando de rehacerse. Oaxaca era posesión de Porfirio Díaz. Bien, ¿qué ocurría mientras tanto en ese 63 que Porfirio Díaz se adueña de Oaxaca, ¿okay? E impide la entrada todo el 64 de los franceses? Pues que llega Maximiliano. En el 64 llega Maximiliano a México y Napoleón hace un cambio de mando. Va a poner como nuevo mariscal en jefe de las tropas francesas a un amigo muy cercano a Napoleón, al mariscal Francisco Aquiles Bazaine. Y a Forey no lo destituye, simplemente lo cambia y se lo lleva otra vez a París. Bazaine era de mayor confianza para Napoleón III y era su oreja, por así decir, sus ojos y sus oídos. En realidad, el mando militar lo tenía Bazaine. Y Maximiliano mucho dependía de Bazaine en todo sentido. El hombre fuerte, más inclusive que Maximiliano, va a ser Bazaine. A partir del 64 hasta el final de la intervención, Bazaine va a ser el que mande en México, más que Maximiliano. Y es el que le va a informar a Napoleón. De hecho, entre Maximiliano y Napoleón, las cartas que habían, donde le informaban lo que pasaba del imperio, al que creía Napoleón era a Bazaine, no a Maximiliano. Y este Bazaine lo había hecho bien. Era el que había aplastado la guerrilla. Era el que había fusilado a Nicolás Romero. Bueno, no a la guerrilla, no la aplastó totalmente, pero sí a guerrilleros. Era más hábil y más efectivo que Forey. Forey le ganaba la idea de conciliar. Y de eso lo criticaron. Bazaine venía a exterminar. De hecho, con Bazaine llegó un contraguerrillero. Una contraguerrilla que había estado precisamente en Argelia. ¿Okay? Este contraguerrillero se llamaba Aquiles Dupin, un monstruo. Aquiles Dupin sembró el terror y la monstruosidad a su paso por México, especialmente por el lado del Golfo, por el lado de Tamaulipas, porque era un contraguerrillero. Y vaya que se echó un chorro de guerrilleros y los ahorcaba. Y los métodos de Dupin eran brutales. Agarraba a un guerrillero y para que hablara dónde estaban más guerrilleros, lo torturaba horriblemente. Se sabe que Dupin era el clásico contraguerrillero que agarraba al guerrillero y lo torturaba. Tenía un alicate donde le arrancaba las uñas del pie para que hable, o le raspaba, le tasajeaba la planta del pie y lo hacía caminar en carbón hirviendo para que boquearan. Y fusilaba hasta mujeres ancianas. No, fue terrible. Entonces, Bazaine se dio cuenta que había ese bloque en el sur y que Maximiliano estaba desesperando porque su espacio de gobierno era muy poco y la intervención no lograba consolidarse. Juárez, para estas alturas, ya estaba en Chihuahua. Y los franceses en el norte estaban logrando triunfos rotundos, porque más se les une ya el general Tomás Mejía, un general conservador, que era muy efectivo.
Entonces Juárez tiene que abandonar inclusive Chihuahua e agarrar todo el desierto hasta llegar a donde llegó finalmente, que fue Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez. Pero el problema era el sur. El problema era el sur, y el problema del sur principal era un tipo, un general joven que estaba formando un ejército temible hasta para los franceses, y se llamaba Porfirio Díaz. Y es cuando entonces Bazaine, de acuerdo con Maximiliano, decían enfocar baterías contra Oaxaca. Había que acabar con esa leyenda de ese tipo llamado Porfirio Díaz. Y Maximiliano le pide a Bazaine que él en persona, fíjense ustedes hasta qué grado de importancia tenían los franceses a Porfirio Díaz, que él, el mariscal Bazaine, fuera precisamente a combatir a Porfirio Díaz, él en persona, con la única condición: que no lo ejecute. Que no lo ejecute, que lo capture y que de la manera que sea lo convenza para unirse al imperio. Maximiliano no había hecho un ejército imperial mexicano, y no lo había hecho porque los soldados mexicanos que lo rodeaban no confiaban en ellos, porque eran los conservadores a los que nunca quiso a Miramón, al que desterró a Berlín, nunca quiso a Márquez, al que desterró a Estambul, a Mejía sí me lo puso bajo las órdenes de un coronel cuando Mejía era general, y así él no confiaba en ellos, pero sí admiraba a los liberales. Y en ese momento, 64-65, el general liberal que destacaba era Porfirio Díaz, era el más joven. Y entonces a Maximiliano se le ocurre que se derrota a Porfirio Díaz, se le capture, y él pensó, se le presiona con lo que sea para que se una a nosotros, y cuando se una a nosotros le damos la vara de mariscal del ejército mexicano, forma el ejército imperial, y se acabó este relajo. Fíjense qué interesante. Por eso va a mandar a Bazaine. Se trataba de derrotar a Porfirio, pero no de eliminarlo. Y Bazaine, efectivamente, que también ya estaba hasta aquí de ese porfirito, decide ir con sus mejores tropas a Oaxaca. Hasta este momento casi toda la intervención se había hecho persiguiendo a Juárez. Y al perseguir a Juárez, como una langosta, se iban adueñando de toda esa región norteña, de todo el norte, San Luis Potosí, Querétaro, en Aguascalientes, hasta llegar hasta Durango, toda esa parte. Pero en el sur no había, de Puebla no había pasado. Entonces, va Bazaine. Se da cuenta que efectivamente Porfirio Díaz no era un guerrillero, era un estratega, y que tenía el apoyo de los oaxaqueños, y que estaba perfectamente bien pertrechado en muchos puntos importantes de Oaxaca, y que dos iglesias importantes, La Soledad y Santo Domingo, les servían como campo de acción, y que eran paredes muy gruesas para bombardear. Un ataque frontal, una entrada a fuerza contra Oaxaca, podían ser repelidos los franceses, porque la población estaba con Porfirio Díaz. Entonces Bazaine decide utilizar una táctica que ya conocemos y muy conocida en Francia: el sitio. A Forey le había resultado sitiar a Puebla. Pues vamos a sitiar a Oaxaca. Cortamos la entrada de alimentos, la entrada de agua, todo. Vamos cercando a Porfirio Díaz hasta que se rinda. Cuando se sienta atrapado, tiene que rendir o se va a morir toda la población. Y entonces empieza el famoso sitio de Oaxaca de 1865. Porfirio nos narra este sitio en sus memorias, y nos cuenta todo lo que sufrió, todo lo que vivió, cómo protegió a su familia. Para este entonces Porfirio Díaz ya era el tío novio de su sobrina Delfina, a la que todas las noches le contaba sus hazañas, y Delfina se quedaba a oírla esta tarde. Las hermanas de Porfirio, las tías de Delfina con la que vivía Delfina, pues no lo veían mal, porque pues, era el tío que contaba las cosas, pero nunca se imaginaron que Porfirio Díaz pues lo estuviera enamorando a su sobrina, se la vio nacer, a su sobrina,
hasta que empieza a correr rumor en estas épocas, cuando Porfirio Díaz la lleva a pasear, por ejemplo, allá al centro de Oaxaca, y según cuenta las familiares de Porfirio Díaz, que se quedaron como conversando y quedaron muy cerca, una cara junto a otra, muy cerca a sus bocas, y que Porfirio le planta un beso en la boca. Y con la misma, Porfirio se va para atrás y que dice: perdóname, Fina, perdóname, no quise hacerlo. Entonces, Fina le agarra la mano y dice: no te preocupes, tío, todo está bien, todo está muy bien. Y ahí empieza el noviazgo tío-sobrino, algo que evidentemente no les va a gustar a las hermanas de Porfirio, y obviamente lo van a considerar como pecaminoso. Pero esto ya lo veremos más adelante. Vamos a ver, por lo pronto, este es el sitio de Oaxaca. Porfirio va a aguantar el sitio y efectivamente va a repeler. Pero Bazaine era Bazaine. Y tenía todas las tropas del mundo y tenía todos los medios del mundo que le daban más que Maximiliano Napoleón. Y cercándolo, cortando la entrada de alimentos, agua, pertrechos, forraje y todo lo demás, Porfirio se va quedando apretado. La población oaxaqueña no chistó, estaba con Porfirio Díaz, que se había nombrado comandante militar y gobernador del estado, había que hacerlo. No chistó, y aguantó junto con su gobernador, que era Porfirio Díaz. Aguantó hasta que ya no había nada. Cuando empiezan ya a comer gusarapos y cosas muy similares a lo que pasó en Puebla, entonces no quedaba más remedio que rendirse. Si los franceses eran los primeros soldados del mundo, sabrían que una rendición implica el respeto a la vida. Y Porfirio siempre pensó, como nos dice él en sus memorias, que debería de, obviamente no me van a fusilar, y mientras hay vida, hay esperanza. Y entonces Porfirio Díaz pone la bandera blanca en lo alto de Santo Domingo, en donde Oaxaca caía en poder de los franceses. Dicen que cuando Juárez se enteró de esto por conducto de una carta, se puso muy triste, porque su esperanza era Porfirio Díaz. La nota lacónica que le mandaba Ignacio Mejía, que era otro oaxaqueño, le decía que después de una resistencia de más de 50 días, Oaxaca había caído en poder de los franceses, y el general Porfirio Díaz era prisionero del mariscal Bazaine. Y aquí viene el momento, otra vez prisionero. Una vez preso, Bazaine tenía sus ideas precisas: convencer a Porfirio Díaz de que se pase al bando militar. Eso era lo importante, que se pasara al bando militar, perdón, al bando francés. Y según las memorias de don Porfirio, según las narraciones de Vicente Ría Palacio y según las de los historiadores, Kraus, el mismo Carlos Tello y otros más, nos hablan de que a Porfirio le dieron una especie de suite como prisión, como una prisión particular. Solo él estaba, tenía baño. Digo, no era un baño así que era todo moderno, su jacuzzi, no. Pero a lo que voy, no era un baño público. Podía bañarse, pedía agua y se lo echaba al sol, no tenía por qué que lo estuvieran viendo. Tenía comida especial. O sea, ahí lo empiezan a tratar bien. Lo cual a él sospechó: aquí quieren algo, que me meten aquí en una prisión tan buena. Y efectivamente, después de 2 o 3 días de que probó las mieles de una prisión, de una suite presidencial, el mejor hotel de México, vamos a llamarle así, entonces lo van a buscar unos franceses y le dicen que el mariscal Bazaine estaba ahí y que quería hablar con él. Bueno, lo sacan, lo custodian y entra. A él describe que era como una oficina, un despacho del mariscal Bazaine. Su escritorio, había ya sus copas de vino francés y todo lo demás, y sientan a Porfirio Díaz. Y por una puerta de repente se abre, y es cuando conoce en persona al mariscal Bazaine, quien hablaba un perfecto español, dice Porfirio Díaz. Dice: general Díaz,
Porfirio no se levanta para saludarlo, se queda sentado. Bazaña dice que habla. Es un honor conocer a tan distinguido general del bando republicano. Y que Porfirio, según cuenta, contestó: lástima que no puedo decir lo mismo, señor Bazaña. Es lamentable, de veras, pero está aquí porque queremos platicar con usted. Porfirio no dijo nada. ¿Y qué le dice Bazaña? Hemos sabido de sus hazañas. Hemos sabido que usted es un gran militar. Y tiene usted fama de muy inteligente y muy joven. ¿Qué es lo que necesita el imperio mexicano? Usted ha sido un gran patriota, ha sido leal a su partido, pero hablemos claro, general Díaz, su causa ya está perdida, ya está derrotada, ya la nación entera se ha manifestado a favor del emperador, ¿okay? Y pues su presidente Juárez ha desaparecido. Se dice que ya cruzó la frontera. Por lo tanto, es un desperdicio que hombres como usted sigan defendiendo una causa que ya no existe. Porque yo no decía nada. Así que le vengo a ofrecer una propuesta del emperador. Que Porfirio, para molestarlo, quizás dijo: ah, de Maximiliano. Bazaña se molesta. Del emperador. Y Porfirio dice: por eso, de Maximiliano. Bazaña. El emperador quiere ofrecerle el bastón de mando como mariscal de los ejércitos imperiales de México. No, gracias. El emperador insiste en que usted es el hombre idóneo para hacer un ejército imperial mexicano, para defender de cualquier invasión extranjera de los vecinos ambiciosos del norte. No, gracias. El emperador está dispuesto a ofrecerle lo que usted pida. No, gracias. El emperador, entre las cosas que puede ofrecerle, está no solamente el bando, la banda del mariscal, sino también le piensa ofrecer un sueldo jugoso. Gracias, no. Le piensa ofrecer prebendas y privilegios. No, gracias. También me dijo que le ofrezca yo, tendrá usted una casa, si le gusta Oaxaca, en Oaxaca, y otra casa conforme a su dignidad en la Ciudad de México. No, gracias. Bazaña empieza a ver que la cosa no estaba tan fácil. Bueno, dice el mariscal, general, tal vez se trate de otros intereses. Y Porfirio: vaya, parece que ya dio el clavo. Entonces, ¿qué le parece? ¿Honores? ¿Honores constantes a su capacidad? Porfirio dice que solamente eso decir: no, gracias. Vamos a hablar sinceramente, general Díaz, dice. Ponga el precio. Todos tenemos un precio. Dinero. Porfirio se lo ve muy feo. Por favor, sin ofenderse, estamos hablando de los militares. ¿Cuánto? No, gracias. Tal vez quiera usted más bienes, algún palacio imperial en París o en Viena. No, gracias. Se empieza a agotar la paciencia de Bazaña. Tal vez mujeres. No, gracias. Bueno, general, tengo la carta abierta y blanca del emperador, que usted diga lo que quiera. Lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Pues sé que quiero. Sí, dígalo. Que ustedes se larguen de aquí. Verlos fuera en el mar. Verlos derrotados, lejos de mi patria. Eso quiero. Y como no me lo van a dar, con permiso, se levanta por favor. ¿Dónde está mi celda? Esto poco se conoce, porque se trata de Porfirio Díaz. Pero yo no he sabido de otra persona tan patriota en ese aspecto como él. Esto hace que Bazaña entonces, ¿ah, sí?
quítale todas sus prebendas. Ahora en una cárcel normal, pero para que esté cerca de nosotros, vamos a llevarlo a Puebla. Y lo van a llevar, y lo van a encerrar en Puebla, pero ya no suelto, sino ya dentro de una prisión que, si no me equivoco, hoy es parte del antiguo colegio jesuita, que si no me equivoco, hoy es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y ahí lo van a encerrar. Así, que comparta con todos. Pero Porfirio era Porfirio. Se escapó. Se escapó. Brincando bardas una noche, habiendo hecho con sus cinturones y con sus sábanas, Colón va a tirarlo de las inmensas paredes que hay. Porfirio se va a deslizar de ahí. De hecho, en la parte de atrás del colegio jesuita o de la universidad hay una placa que dice: por aquí, ¿okay? Bajó con una soga Porfirio Díaz y escapó. Y de hecho, al menos antes de la pandemia, ahí enfrente había un bar bastante cute que se llamaba La Fuga de Porfirio. Y ahí se podía tomar, no sé si exista, mis amigos poblanos sabrán si existe o no, se llamaba La Fuga de Don Porfirio. Ese bar bastante bueno que había ahí. Cuando fui a Puebla ya la última vez, ya hace algún tiempo, estaba el bar, y bueno, aquí estuvo Don Porfirio, vamos a tomar algo. Y se escapa Porfirio. Una vez más se escapa. Se escapa y de nuevo vuelve a Oaxaca para seguir la lucha. Pero esto lo veremos la siguiente semana. Muchas gracias y muy buenas noches.